Hay una pregunta que llevo semanas haciéndome. Una pregunta que ninguna agencia de inteligencia ha querido responder oficialmente. Ninguna fiscalía se atreve a formular en voz alta. Ningún periodista serio quiere firmar con su nombre. La pregunta es esta. ¿Cómo es posible que en solo 90 días 47 personas hayan sido asesinadas en 4 países distintos por la misma razón, con el mismo objetivo, obedeciendo a la misma guerra invisible, y que casi nadie en el mundo occidental se haya enterado? 47 cadáveres, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile. Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, familias enteras en algunos casos, todos conectados por un solo hilo, un hilo que ni siquiera ellos sabían que estaban siguiendo. Y cuando finalmente entiendas quién movió ese hilo, quién decidió cuáles cabezas caerían y cuáles se salvarían, quién se sentó a esperar el momento exacto para reclamar el trono más sangriento de Sudamérica, vas a entender por qué este episodio se me atragantó 3 veces en la garganta antes de poder grabarlo. Mi nombre es Rafa Quintanilla. Bienvenido al primer expediente de esta temporada. Antes de que sigas viendo, quiero pedirte algo. Este es un trabajo de meses. He revisado documentos filtrados de 3 agencias distintas. He cruzado testimonios en 4 idiomas. He hablado con personas que hoy no pueden aparecer en cámara porque saben que sus nombres están en listas de las que nadie sale con vida. Si quieres que sigamos haciendo este tipo de investigaciones, deja tu like ahora, activa la campanita y déjame en los comentarios el nombre del país desde donde me estás viendo. Los leo todos, especialmente los de Venezuela, Colombia, Perú y Chile. Ustedes saben de qué estoy hablando. Vamos al principio, aunque el principio, como vas a descubrir, no fue realmente el principio. Julio de 2024, un ranchito perdido en las montañas del estado Aragua, en Venezuela. Aire caliente, olor a diésel quemado, gallinas correteando entre casquillos de bala. En el suelo, cubierto por una lona verde militar, está el cuerpo de un hombre que durante casi 2 décadas fue el terror de Sudamérica. Héctor Rusten Ford Guerrero Flores, conocido en las calles, en los expedientes de la DEA, en los reportes de Interpol y en las pesadillas de miles de familias como Niño Guerrero. El jefe del tren de Aragua. El hombre que convirtió una cárcel venezolana llamada Tocorón en la sede central de una organización criminal transnacional que en 2024 operaba en 11 países, movía miles de millones de dólares al año, controlaba rutas de trata de personas, tráfico de migrantes, sicariato por encargo, extorsión a comerciantes, secuestro express, narcomenudeo y minería ilegal. Y ahora estaba muerto. Nadie sabe exactamente quién lo mató. Hay 3 versiones oficiales, 4 extraoficiales y por lo menos 10 rumores que circulan en las redes sociales criminales de Latam. La versión que la inteligencia venezolana filtró primero decía que había sido un operativo militar limpio. La versión que la DEA aceptó semanas después hablaba de una emboscada de rivales colombianos. La versión que yo escuché de una fuente que hoy vive protegida en una ciudad que no voy a nombrar dice algo mucho más incómodo. Dice que a Niño Guerrero lo mató alguien que él consideraba de su sangre. Y ahora quiero que te detengas un momento, porque lo que voy a contar en los próximos minutos no es un tecnicismo criminal, no es una anécdota de sicarios. Es algo que le pasa a todo el mundo, sin importar si vives en un rancho venezolano o en un edificio de Madrid. Imagina por un segundo a la persona en la que más confías en este mundo. Tu hermano, tu mejor amigo, alguien con quien has crecido, con quien has llorado, con quien has celebrado. Alguien que sabe dónde vives, cómo duermes, qué le tienes miedo. Alguien a quien le confiarías la vida de tus hijos. Ahora imagina que esa persona, un martes cualquiera, decide que tú vales menos que una silla vacía en una mesa de poder. Y decide sentarse en esa silla, encima de tu cuerpo. Eso es lo que le pasó a Niño Guerrero. Y eso, aunque no lo creas, es lo que le pasa cada día a miles de personas en versiones más pequeñas, más silenciosas, más domésticas. Traiciones que llegan desde la mesa de la cena. Puñaladas que no salen de un enemigo, sino del hombro donde apoyaste la cabeza. Y quien empujó ese cuchillo, aquel día caluroso de julio en Aragua, tiene un nombre. Se llama Johan Berrocal Ayarzagoitia, 34 años, nacido en un barrio llamado La Coromoto, en las afueras de Maracay.
hijo de una madre que planchaba ropa ajena y de un padre que salió de la casa cuando Johan tenía 7 años y nunca volvió. Estatura media, complexión delgada, ojos oscuros, sin rasgos memorables, sin cicatrices visibles, sin nada que lo hiciera destacar en una foto de grupo. Y precisamente por eso lo eligió Niño Guerrero. En 2016, cuando Johan tenía 26 años, entró como escolta personal del jefe del tren de Aragua. No como sicario, no como cobrador, como sombra. Su trabajo consistía en estar detrás de Guerrero en cada reunión, en cada cena, en cada visita a Tocorón, en cada viaje clandestino a Colombia. Ver todo, escuchar todo, recordar todo. Y no decir absolutamente nada. Por eso le pusieron ese apodo, el Sombra. Durante 8 años, el Sombra fue el hombre que sabía dónde estaban los enemigos de Niño Guerrero, dónde estaban sus amantes, dónde estaba su dinero, dónde estaban las cuentas en Panamá, en Ecuador, en Chile. Durante 8 años caminó 2 pasos detrás del jefe y aprendió cada uno de los códigos, cada uno de los canales cifrados, cada uno de los intermediarios en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires. Dale. Y durante 8 años, según me confirmó una fuente que trabajó cerca del núcleo de Tocorón, Niño Guerrero le repetía a Johan una frase que se convirtió casi en un mantra entre los dos. Tú eres mi sangre, yo soy tu padre. Johan asentía, bajaba la mirada, sonreía apenas y calculaba. Porque mientras Niño Guerrero creía que estaba criando a un hijo leal, Johan Berrocal Ayarzagoitia estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, un imperio paralelo, un imperio que su jefe no veía, un imperio hecho de contactos, de deudas cobradas en silencio, de favores acumulados, de lealtades compradas con billetes que salían de las mismas arcas del tren de Aragua sin que nadie llevara la cuenta. Cuando Niño Guerrero cayó, ese julio de 2024, el Sombra ya tenía preparada una infraestructura entera lista para activarse. Solo esperaba el disparo. Y algunos dicen, aunque nunca nadie lo va a poder probar, que ese disparo lo dio él mismo. O peor, que le dijo a alguien exactamente cuándo, dónde y cómo hacerlo. Pero aquí es donde la historia se complica, porque Johan Berrocal Ayarzagoitia no era el único hijo de sangre que Niño Guerrero había criado. Había otros 2. Al primero le decían El Diente. Nombre real, Carlos Alberto Manrique Vázquez, 38 años, oriundo de Barquisimeto. Le pusieron ese apodo porque en una pelea de bar en 2011 le rompieron la mandíbula y desde entonces sonreía torcido, mostrando un colmillo de oro que él mismo se mandó a fundir con la primera comisión gorda que cobró. El Diente era el jefe de sicariato del tren de Aragua para toda la zona occidental. Un asesino profesional, brutal, sin escrúpulos, con más de 60 homicidios confirmados en su expediente clandestino. Su equipo controlaba las plazas de Maracaibo, Cabimas y toda la frontera con Colombia. El Diente tenía músculo, tenía armas, tenía hombres dispuestos a morir por él. Lo que no tenía era cerebro. Al segundo le decían Wilmerito, Wilmer Rodríguez Peña, 31 años, el más joven de los 3, y en apariencia el más inofensivo. Delgado, siempre bien vestido, gafas de sol caras, cadenas de oro grueso, tatuajes discretos, sonrisa fácil. Wilmerito era el operador financiero del tren de Aragua para Chile y Perú. Movía dinero, lavaba dinero, compraba propiedades a nombre de esposas de socios muertos. Tenía cuentas abiertas en 4 paraísos family. Al segundo le decían Wilmerito. Wilmer Rodríguez Peña, 31 años, el más joven de los 3, y en apariencia el más inofensivo. Delgado, siempre bien vestido, gafas de sol caras, cadenas de oro grueso, tatuajes discretos, sonrisa fácil. Wilmerito era el operador financiero del tren de Aragua para Chile y Perú. Movía dinero, lavaba dinero, compraba propiedades a nombre de esposas de socios muertos. Tenía cuentas abiertas en 4 paraísos fiscales distintos y sabía de memoria los nombres de 37 contadores dispuestos a firmar cualquier documento a cambio del sobre correcto. Wilmerito no había disparado un arma en su vida, pero había ordenado, según los cálculos más conservadores, la muerte de más de 20 personas.
empresarios que se negaron a lavar, testigos protegidos que hablaron con la fiscalía chilena, ex socios que quisieron cobrar de más. Una periodista peruana de la que después voy a hablarte porque su nombre no puede quedarse enterrado en este expediente. Wilmerito tenía la cabeza, tenía la red bancaria. Tenía los contactos con la política peruana y con 2 senadores chilenos cuyos nombres, por razones legales, hoy no puedo pronunciar en este vídeo, pero que aparecen en los documentos filtrados que revisó mi equipo. Y sin embargo, no tenía lo más importante. No tenía a Tocorón. Tocorón, esa cárcel venezolana que era simultáneamente prisión, hotel, casino, discoteca, iglesia, zoológico y cuartel general, seguía siendo el corazón del tren de Aragua incluso después de que las fuerzas venezolanas la desmantelaran oficialmente en 2023. Porque los muros de Tocorón no eran de concreto, eran de lealtad. Y esa lealtad, en el momento en que Niño Guerrero cerró los ojos por última vez, quedó suelta, flotando, buscando a quién agarrarse. El diente creyó que se agarraría a él, porque él tenía los fusiles. Wilmerito creyó que se agarraría a él, porque él tenía el dinero. El Sombra sabía otra cosa. El Sombra sabía que la lealtad no se agarra a las armas ni al dinero. La lealtad se agarra al miedo. Y el miedo, en el tren de Aragua, siempre había tenido la forma de un hombre callado que sabía dónde vivías. El Sombra era ese hombre. Y ahora quiero que hagamos algo. Quiero que pauses un segundo, mires alrededor de ti y pienses cuántas veces en tu vida has confundido la fuerza con el poder real. ¿Cuántas veces has pensado que quien grita más fuerte gana, que quien golpea la mesa manda, que quien exhibe músculo domina? ¿Y cuántas veces te ha ganado, sin que te dieras cuenta, la persona que estaba en el rincón, callada, tomando notas? Esa es la historia de esta guerra. Y esa es la historia de casi todas las guerras humanas. No las gana el que más grita, las gana el que más escucha. El diente y Wilmerito gritaron primero. El Sombra escuchó. Y por eso hoy solamente uno de los 3 está vivo. Pero no me adelanto. Vamos por orden. 24 de julio de 2024, 10 días después del entierro no oficial de Niño Guerrero. En un hotel de 3 estrellas en Maracay, Venezuela, aparece el cuerpo de un hombre llamado Elvis Rangel. Elvis era el tesorero adjunto del tren de Aragua para el estado Aragua. Un tipo gordo, con lentes de aumento, uñas siempre limpias, que llevaba las cuentas menores en cuadernos escolares porque no confiaba en las computadoras. Elvis tenía 52 años y 3 hijas. La mayor estudiaba enfermería en Valencia. La menor tenía 9 años y coleccionaba muñecas de trapo. A Elvis lo encontraron sentado en el retrete de la habitación 314, vestido con un traje azul, con un disparo detrás de la oreja izquierda, sin señales de forcejeo, sin cerradura forzada, sin gritos escuchados por los vecinos. En el bolsillo del saco, cuidadosamente doblado, había un papel, y en el papel, escrito con letra clara, un solo nombre: Wilmerito. La escena fue tan limpia, tan quirúrgica, que la policía venezolana la clasificó al principio como suicidio. Pero cualquier persona con 2 dedos de frente entendía que era un mensaje para Wilmerito, un mensaje que decía, en el lenguaje sucio de esta guerra: si tú te crees el heredero, tu gente empieza a caer. Wilmerito, en Santiago de Chile, recibió la noticia por WhatsApp. Cuentan quienes estaban con él esa noche en un restaurante de comida japonesa del barrio Vitacura, que leyó el mensaje, se quedó unos segundos mirando el celular, dejó el celular boca abajo en la mesa, terminó su plato de sushi, pagó la cuenta con tarjeta y solamente cuando salió a la calle y llegó al asiento trasero de su camioneta blindada, sacó su otro teléfono, el cifrado, y llamó a Cúcuta. En Cúcuta contestó el diente. La conversación duró 11 minutos. Nadie sabe qué se dijeron exactamente. Pero al día siguiente, 25 de julio, en un barrio marginal de Cúcuta llamado La Parada, aparecieron 3 cadáveres alineados uno junto al otro en un lote baldío. Los 3 pertenecían a la red financiera de Wilmerito. Ninguno tenía más de 30 años.
Los tres habían sido torturados durante varias horas antes de morir. La respuesta era clara. Si tocas a mi gente, yo toco a la tuya. El problema es que ni el Diente ni Wilmerito habían mandado matar a Elvis Rangel. Y ese es el detalle que casi nadie ha entendido en esta historia. Ese es el detalle que a mí me tomó 3 semanas de trabajo entender. Ese es el detalle que cambia toda la película. A Elvis Rangel lo mandó matar Johan Berrocal Ayarzagoitia, el Sombra, y firmó con el nombre de Wilmerito. ¿Por qué? Porque el Sombra necesitaba que los otros dos se mataran entre sí, y sabía que la manera más rápida de encender esa mecha era hacer que cada uno creyera que el otro había disparado primero. Es la técnica más antigua del mundo, la técnica del provocador, del que enciende el fósforo y se aleja 3 pasos para ver cómo arde la casa. Julio César la conocía, Maquiavelo la escribió. Los servicios de inteligencia de la Guerra Fría la refinaron. Y un muchacho de la Coromoto, hijo de una planchadora, la aplicó en el año 2024 contra los 2 hombres más peligrosos del hemisferio sur. Los siguientes 90 días fueron un baño de sangre, y cada gota que cayó, cada tiro que sonó, cada cuerpo que apareció en una zanja de Bogotá o en un contenedor del puerto de Valparaíso, servía a un solo hombre, al que aparentemente no estaba haciendo nada, al que aparentemente lloraba a Niño Guerrero como un hijo, al que aparentemente se mantenía neutral, esperando que los mayores decidieran. El Sombra. Voy a llevarte ahora por cada uno de los frentes de esta guerra, semana por semana, país por país, porque cuando veas la magnitud de lo que sucedió, vas a entender por qué la DEA, 3 meses después, puso $12 millones por la cabeza de un solo hombre. Y por qué ese hombre, cuando se enteró de la recompensa, sonrió por primera vez en un año. Pero antes de eso, necesito que conozcas a los otros personajes de esta historia. Los que no salieron en los titulares. Los que aparecieron muertos sin que sus nombres significaran nada para nadie, excepto para las madres que los enterraron. Personajes como Jennifer Colmenares, 26 años, estilista en un salón de belleza de Barquisimeto, novia de un lugarteniente de El Diente. Jennifer no sabía nada de nada. Jennifer solamente había tenido la mala suerte de enamorarse del hombre equivocado. Un miércoles por la noche entraron 4 hombres a su salón cuando ella estaba cerrando y le pegaron 6 tiros delante de una clienta que suplicaba clemencia. Los 4 hombres, según las cámaras del edificio de enfrente, salieron caminando tranquilos. Uno de ellos, según los peritajes, llevaba puesta una gorra con el logo del Deportivo Táchira. O personajes como Miguel Ángel Salcedo, 18 años, estudiante de mecánica automotriz en Bogotá, cuyo único crimen fue haber sido primo lejano de un contable de Wilmerito. Miguel Ángel iba a la universidad en la mañana y trabajaba en un taller por la tarde. Ahorraba para una moto. Tenía una novia con la que llevaba 2 años. Nunca había disparado un arma, ni siquiera había visto una de cerca. A Miguel Ángel lo encontraron en un potrero de las afueras de Soacha, con las manos atadas con alambre de púas y un disparo en la nuca. La familia no pudo pagar el entierro. Lo sepultaron en una fosa común. 47 cadáveres. Ese es el número oficial que maneja mi investigación. Pero fuentes de inteligencia colombiana y peruana con las que hablé, en total confidencialidad, me dijeron que el número real, contando desaparecidos que nunca fueron reportados por miedo, contando cuerpos incinerados en la selva del Darién, contando migrantes venezolanos asesinados en rutas clandestinas porque vieron algo que no debían ver, ese número real está más cerca de 120. 120 personas. En 90 días. Por una silla vacía. Y ahora, si me lo permites, quiero contarte cómo empezó realmente esta guerra desde el terreno. No desde los despachos, no desde las oficinas de inteligencia, desde la calle, desde el barro, desde donde los muertos huelen a muertos y no a estadísticas. Vamos a Cúcuta primero, frontera colombo-venezolana, agosto de 2024. Paraísos fiscales distintos y no menos importante, tenía la confianza absoluta de 2 senadores chilenos y un exministro peruano, cuyos nombres, repito, no puedo pronunciar todavía en este vídeo. Wilmerito era, en teoría, el más inteligente de los 3.
y en la práctica el más peligroso. Porque el músculo se compra, pero un cerebro que sabe dónde están escondidos 80 millones de dólares no se reemplaza. Cuando Elvis Rangel apareció muerto en aquel retrete de Maracay con el nombre de Wilmerito escrito en el bolsillo, Wilmerito no lloró a Elvis. Wilmerito calculó cuánto costaba Elvis y calculó cuánto ganaba él con la muerte de Elvis. Y solo cuando esos dos números no le cuadraron, marcó el teléfono cifrado y llamó a Cúcuta. Ahora vamos a Cúcuta, porque ahí, en la frontera colombo-venezolana, es donde empezó realmente la carnicería. Cúcuta, agosto de 2024. Un martes por la mañana, 11:20. En el barrio La Parada, a 3 kilómetros del puente Simón Bolívar, un vendedor de aguas de coco llamado Aristides Colmenares abre su carrito, como todos los días desde hace 37 años. Aristides tiene 64 años, 3 nietos y una úlcera que le arde cada vez que la temperatura sube de 30 grados. Aristides no sabe leer ni escribir. Aristides tampoco sabe que a 2 cuadras de su carrito, en una casa amarilla con rejas negras, están reunidos 7 hombres armados hasta los dientes, esperando la orden de El Diente. La orden llega a las 11:22. Los 7 hombres suben a 3 camionetas Hilux blancas, sin placas, con vidrios polarizados. Salen de la casa amarilla en formación. Aristides los ve pasar, se persigna sin saber por qué y sigue exprimiendo limones. 12 minutos después, en un local de venta de repuestos automotrices llamado Autopartes El Cucuteño, propiedad formal de un señor de 60 años pero controlado en la práctica por la red de Wilmerito, entran los 7 hombres. En el local hay 5 personas. El dueño formal, un cajero, 2 mecánicos y una mujer que había venido a comprar una batería para su moto. Salen 70 segundos después. Adentro no queda nadie vivo. Los 5 cuerpos aparecen en las noticias locales al día siguiente, clasificados como víctimas de un ajuste de cuentas del narcomenudeo. Nadie menciona al Tren de Aragua. Nadie menciona a Wilmerito. Nadie menciona a El Diente. La policía colombiana levanta las actas, toma fotos, recoge 23 casquillos de 9 milímetros y cierra el expediente sin sospechosos. Pero en un cuartel de la Policía Nacional Colombiana, en Bogotá, un capitán llamado Ferney Ospina, que llevaba años siguiendo los movimientos del Tren de Aragua en la frontera, ve las fotos y entiende inmediatamente lo que pasó. Ferney Ospina llama a su contacto en la Fiscalía General. La fiscal responde con una sola frase: «Este es solo el comienzo, Ferney. Prepárate para lo que viene». Y lo que vino fue el infierno. En las 2 semanas siguientes, entre el 13 y el 28 de agosto, aparecen en Cúcuta y sus alrededores 17 cadáveres. 17. Todos conectados, de una manera u otra, a la red financiera de Wilmerito. Contadores, testaferros. Esposas de testaferros, un notario, un empleado de banco que había abierto 3 cuentas fantasma, un joven de 22 años que era el sobrino de un lavador y que solo trabajaba de mensajero, llevando sobres cerrados de un lado al otro de la frontera. El Diente estaba borrando la red financiera de Wilmerito neurona por neurona. Y mientras El Diente ejecutaba en Cúcuta, en Santiago de Chile, Wilmerito preparaba su respuesta. Wilmerito no tenía sicarios propios, pero sí tenía dinero. Y con dinero, en Latam, se contratan sicarios en un par de horas. Contactó a un intermediario chileno llamado Rodrigo Osorio, apodado El Milico porque había sido exmilitar. Rodrigo Osorio, a su vez, contactó a un grupo de exparamilitares colombianos que estaban trabajando en Chile como escoltas de mineros bolivianos. Y esos exparamilitares, por $200.000 por cabeza, aceptaron el trabajo. El trabajo era ir a Maracaibo, Venezuela, y borrar del mapa a la familia inmediata de El Diente. Y aquí quiero pausar la historia, porque necesito que entiendas una cosa. Cuando yo digo la familia de El Diente, no estoy hablando de sus lugartenientes, no estoy hablando de sus sicarios. Estoy hablando de su madre, de su hermana menor, que era enfermera, de un sobrino de 4 años, de una prima que trabajaba en una peluquería del centro de Maracaibo. Esa era la instrucción de Wilmerito, que aprenda a llorar como lloraron los míos. Y esto
Esto es lo que separa esta guerra de una simple guerra entre pandillas. Esto es lo que la convierte en algo mucho más siniestro. Porque cuando dos criminales pelean por poder, mueren criminales. Cuando el poder se convierte en una obsesión civilizada, mueren madres. Los exparamilitares llegaron a Maracaibo un miércoles, 5 de septiembre. Se hospedaron en un hotel del centro con documentos falsos. Estudiaron los movimientos de la familia durante 48 horas. Y el viernes en la noche, mientras la madre de Carlos Alberto Manrique Vázquez, mejor conocido como El Diente, preparaba una sopa de gallina en la cocina de su casa, 5 hombres encapuchados irrumpieron por la puerta trasera. Lo que pasó adentro de esa casa durante los siguientes 20 minutos, según el informe forense al que tuvo acceso mi equipo, fue de un salvajismo que no voy a describir en detalle en este canal. Solo diré esto. Cuando las fuerzas policiales venezolanas llegaron al día siguiente, encontraron a la madre en la cocina, encontraron a la hermana enfermera en el baño, encontraron a la prima peluquera en el patio y encontraron al niño de 4 años, un niño llamado Diego, debajo de la cama de su tía, con los ojos cerrados y las manos apretadas contra los oídos, todavía vivo. Diego sobrevivió. Diego es hoy la única persona que puede identificar los rostros de los 5 hombres. Diego, hasta donde sé, vive protegido por la Fiscalía venezolana en una ubicación secreta. Diego tiene ahora 5 años. Y Diego, según me contaron, todavía no habla. No ha vuelto a hablar desde esa noche. Cuando la noticia llegó a Cúcuta, a la Casa Amarilla donde El Diente vivía y operaba, Carlos Alberto Manrique Vázquez rompió con sus propias manos un espejo de 2 metros de alto. Se cortó la palma de la mano derecha y con la sangre goteando sobre el suelo, dio la orden que iba a definir la siguiente fase de esta guerra. A Wilmerito lo quiero vivo. Cuando yo lo mate, quiero que sepa por qué. Pero Wilmerito ya no estaba en Chile. Wilmerito, avisado por sus contactos, había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Ni sus contadores, ni sus escoltas, ni sus amantes, ni los senadores chilenos que le llamaban cada semana pidiendo instrucciones. Wilmer Rodríguez Peña se había esfumado. Y en ese vacío, en ese instante exacto en que uno de los 3 herederos se volvió invisible y el otro se volvió sanguinario, en ese instante preciso, la sombra empezó a moverse. El Sombra, Johan Berrocal Ayarzagoitia, aterrizó en Bogotá el 9 de septiembre, solo, con un pasaporte a nombre de Andrés Felipe Restrepo, un ciudadano colombiano que en realidad había muerto de neumonía en 2019, pero cuya identidad había sido comprada, blanqueada y reactivada en la base de datos migratoria colombiana mediante un funcionario que hoy también aparece en los documentos filtrados. En Bogotá, el Sombra se hospedó en un aparcamiento amoblado del barrio Chapinero. Un edificio anodino, sin porteros que preguntaran, sin cámaras funcionales en el pasillo. Desde ese apartamento, durante las siguientes 3 semanas, el Sombra hizo una sola cosa: llamadas. Llamó a lugartenientes de El Diente en Cúcuta y les prometió duplicar sus sueldos si trabajaban para él. Llamó a testaferros de Wilmerito en Lima y les prometía inmunidad si le entregaban las claves de las cuentas. Llamó a un narco colombiano del Clan del Golfo con quien Niño Guerrero había tenido rencillas y le ofreció un trato de no agresión a cambio de información sobre los movimientos financieros de Wilmerito. Llamó a 2 periodistas de la prensa amarilla de Bogotá y les filtró detalles sabrosos, verificables, sobre las cuentas bancarias de El Diente en Panamá, provocando reportajes que a su vez forzaron a la Fiscalía panameña a congelar más de $3 millones de las arcas del jefe de sicarios. Y llamó, finalmente, a un contacto que ni El Diente ni Wilmerito imaginaban que él tuviera. Un contacto que iba a cambiar toda esta historia. Llamó a Washington. Al otro lado de esa llamada estaba un funcionario de la DEA, cuyo nombre en clave era Marcos Rendón. Marcos Rendón no es un colombiano. Marcos Rendón no es un venezolano. Marcos Rendón es un agente estadounidense de origen puertorriqueño, 41 años, que llevaba 2 años infiltrado en la periferia del Tren de Aragua a través de una operación conjunta DEA-FBI
conocida internamente como Operación Corona Rota. Marcos Rendón no había logrado hasta ese septiembre penetrar el círculo íntimo. Estaba estancado en la segunda línea. Sabía cosas, pero no las cosas que Washington quería saber. Y entonces sonó su teléfono. Y una voz al otro lado le dijo, en un español venezolano perfectamente calmo, una frase que iba a activar la mayor operación antinarcóticos de la década. Andrés Restrepo, quiero hacer un trato. Andrés Restrepo, por supuesto, era el Sombra. Ahora tienes que entender algo fundamental. El Sombra no estaba traicionando al Tren de Aragua para colaborar con la DEA. El Sombra estaba usando a la DEA como una herramienta. Estaba entregando a El Diente y a Wilmerito para quedarse solo con el trono. Para él, la DEA no era un enemigo. La DEA era un sicario gigantesco al que no había que pagarle porque trabajaba gratis, por ideología. Marcos Rendón, del otro lado, lo entendió inmediatamente y aceptó, porque para la DEA tampoco importaba si el Sombra sobrevivía. Lo que importaba era descabezar 2 de las 3 cabezas del monstruo. Después, si Berrocal y Arzagóitia se quedaba con el trono, ya se ocuparían de él en otra fase. Ambos, el Sombra y Marcos Rendón, se estaban usando mutuamente. Ambos lo sabían, y ambos aceptaron el juego. La primera entrega fue Wilmerito. El Sombra le dio a Marcos Rendón la ubicación exacta donde el operador financiero se estaba escondiendo. Una finca en las afueras de Arequipa, Perú. Una finca de un empresario minero peruano que era, formalmente, un socio comercial legítimo y en la práctica, uno de los principales lavadores del Tren de Aragua en el eje andino. Pero aquí viene el giro. Cuando la DEA coordinó con la policía peruana el operativo para capturar a Wilmerito, algo se filtró. Alguien avisó. Y cuando las fuerzas especiales peruanas rodearon la finca el 22 de septiembre a las 4:40 de la mañana, Wilmerito ya no estaba ahí. Wilmerito había huido 3 horas antes. Lo único que la DEA encontró fueron 2 escoltas muertos, un servidor con los discos duros incinerados y una nota escrita a mano sobre la mesa del comedor. Una nota que decía, y esto lo cito textual porque tuve acceso a la foto del documento: «Nice try, gringos. Dile a la Sombra que ya sé quién es». Cuando Marcos Rendón leyó esa nota entendió 2 cosas. Una, que Wilmerito era mucho más inteligente de lo que la DEA había calculado. Y 2, que Wilmerito ya sabía que había un topo en el juego. Y que ese topo se llamaba el Sombra. La cacería a partir de ese momento se volvió simétrica. El Sombra cazaba a los otros 2. Los otros 2, ahora conscientes de que habían sido traicionados por el escolta silencioso, cazaban al Sombra. Y en el medio, la DEA, el FBI, la policía colombiana, la policía peruana y la fiscalía chilena cazaban a los 3. Pero el Sombra tenía 2 ventajas que ni sus enemigos ni las agencias sabían todavía. La primera era que él conocía los planes de contingencia de Niño Guerrero, cada uno de ellos. Rutas de fuga, casas de seguridad, cuentas de emergencia, contactos en la política colombiana y chilena, sobornos preacordados con jueces de 3 países. 8 años caminando 2 pasos detrás del jefe le habían dado un mapa mental que ni el mismo El Diente, ni el mismo Wilmerito tenían completo. La segunda ventaja era todavía más peligrosa. El Sombra tenía dinero limpio. Mientras El Diente movía efectivo sucio de plaza en plaza, mientras Wilmerito manejaba millones dispersos en cuentas que ahora estaban siendo congeladas una por una, gracias a los soplos anónimos que el Sombra alimentaba, Johan Berrocal y Arzagóitia había estado durante los últimos 4 años construyendo una estructura empresarial legal en Panamá, Miami y Andorra. Una cadena de lavanderías, una cadena de estacionamientos, un fondo de inversión inmobiliaria. Todo registrado, todo con contadores certificados, todo con facturas reales. Esa estructura, a la que las agencias de inteligencia después bautizarían con el nombre en clave de Puerto Limpio, generaba en el papel $2 millones al mes en ingresos totalmente lavados. 2 millones al mes que el Sombra podía usar sin miedo a que ningún banco central del mundo le congelara la cuenta. Y con esos 2 millones al mes,
el Sombra estaba comprando lo único que realmente importa en una guerra criminal. Estaba comprando tiempo. Estaba comprando información. Y estaba comprando silencio. En octubre de 2024, mientras el Diente lloraba sobre las tumbas de su familia asesinada, mientras Wilmerito se escondía en una habitación sin ventanas en algún lugar entre Bolivia y Paraguay, mientras Marcos Rendón redactaba informes cifrados para Washington intentando entender qué demonios había pasado en Arequipa, el Sombra hizo algo que nadie esperaba. El Sombra convocó a los dos. Envió a través de intermediarios respetados en el mundo del crentarse, repartir, firmar una paz interna. El lugar de la reunión sería neutral, sin escoltas, sin armas. Solo nos tres, en un hotel de Santiago de Chile. El Diente, cegado por el odio contra Wilmerito y viendo en la reunión la oportunidad de encararlo, aceptó. Wilmerito, calculando que su única salida era negociar antes de que la DEA lo alcanzara, aceptó. Los dos sabían que era una trampa. Los dos fueron de todos modos, porque los dos creían, cada uno por su lado, que iban a ser ellos quienes tenderían la trampa al final. El nombre del hotel elegido era Providencia Grand Suites, un edificio de 12 pisos en el barrio Providencia de Santiago. La fecha, 28 de octubre de 2024. La hora, 11:40 de la noche. Solo uno de los tres iba a salir caminando de ese hotel. Y lo que pasó en esos 8 minutos, lo que grabaron las cámaras del pasillo del 8º piso, lo que después vio Marcos Rendón desde una sala de operaciones en Miami mientras se comía un sándwich frío, es lo que voy a contarte en la siguiente parte de este expediente. Pero antes, necesito que respires, porque lo que viene no es fácil de escuchar. Antes de entrar en el Hotel Providencia Grand Suites, necesito que sepas quiénes más estaban en ese tablero. Porque una guerra de 3 reyes nunca es una guerra de 3. Alrededor de cada rey hay peones, alfiles, torres. Y esa noche del 28 de octubre, en Santiago de Chile, había mucho más gente moviéndose en las sombras de la que las cámaras del pasillo llegaron a registrar. Estaba, por ejemplo, una mujer llamada Camila Osandón, chilena, 33 años, abogada penalista graduada de la Universidad de Chile, hija de un juez retirado de la Corte Suprema. Camila trabajaba para el estudio jurídico que representaba a Wilmerito en Chile desde 2021. Camila no era criminal. Camila era, en apariencia, una profesional impecable. Pero durante los últimos meses, entre agosto y octubre, Camila había estado recibiendo visitas nocturnas de un supuesto empresario colombiano que decía llamarse Andrés Restrepo. Ese empresario colombiano, por supuesto, era el Sombra. Camila no sabía quién era el Sombra realmente. Camila creía que era un inversionista minero interesado en comprar propiedades en Antofagasta. Camila le había firmado 3 poderes notariales creyendo que se trataba de operaciones inmobiliarias legales. Y esos 3 poderes, esa misma noche del 28 de octubre, iban a servir para transferir a cuentas panameñas controladas por el Sombra un total de $14 millones que hasta esa noche pertenecían nominalmente a Wilmerito. Estaba también un tal Boris Kalashnikov. Nombre extraño, ¿verdad? Boris no era ruso. Boris era chileno de padre ucraniano y madre mapuche, 58 años, dueño de una cadena de moteles de paso en la región metropolitana. Los moteles de Boris eran, en su mayoría, negocios legítimos. Pero 3 de ellos, específicamente el Motel Rialto, el Motel Copacabana y el Motel Aurora Boreal, funcionaban desde 2019 como lavanderías de segunda línea para el Tren de Aragua. Boris cobraba una comisión del 15% sobre cada operación. Boris no hacía preguntas. Boris solamente firmaba facturas. Esa noche del 28, Boris estaba en el bar del Hotel Providencia, tomando un whisky, esperando, sin saber que él también estaba en la lista. Estaba además un joven periodista de investigación llamado Sebastián Riquelme. 29 años. Trabajaba para un medio digital chileno pequeño pero prestigioso, llamado La Puntada. Sebastián llevaba 8 meses siguiendo la ruta financiera del Tren de Aragua en Chile. Había publicado un mes antes un reportaje titulado Los fantasmas de Providencia, donde nombraba, sin acusar directamente,
a 2 senadores chilenos como beneficiarios de operaciones sospechosas. Ese reportaje había puesto a Sebastián Riquelme en una lista distinta, la lista de Wilmerito. Y a Sebastián Riquelme, esa misma noche, alguien lo estaba siguiendo desde el barrio Ñuñoa. Y finalmente, escondida en una furgoneta blanca sin logos, estacionada a 3 cuadras del hotel, estaba la unidad táctica de la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile. 8 hombres, comandados por un comisario llamado Ignacio Bustamante. Ignacio Bustamante tenía 47 años, 2 divorcios, un hijo autista de 12 años y una condena moral personal contra el tren de Aragua, desde que en 2023 encontró a una migrante venezolana de 16 años enterrada viva en un descampado de Quilicura. Bustamante había recibido 3 horas antes un soplo anónimo. El soplo decía que esa noche, en el 8º piso del Hotel Providencia Grand Suites, se iba a reunir la cúpula del tren de Aragua. El soplo pedía que la PDI esperara, que no entrara, que se quedara afuera y solo actuara si alguien salía corriendo. El soplo, por supuesto, venía del Sombra. Bustamante no era ingenuo. Bustamante sabía que lo estaban usando, pero Bustamante también sabía que si esperaba, tal vez podría capturar a los 3. Y esa era una tentación demasiado grande para dejarla pasar. Ahora vamos al hotel. 11:38 de la noche. El diente entra por la puerta principal. Viste una chaqueta de cuero negro, jeans oscuros, botas. Está solo, aparentemente. Pero en realidad 3 hombres suyos, disfrazados, uno de botones, otro de huésped y el tercero de personal de mantenimiento, ya están dentro del hotel desde hace 6 horas. El diente ha violado la primera regla del acuerdo, la que decía sin estás. Pero el diente no confía en nadie, y menos en una noche como esta. 11:40. Wilmerito entra por la puerta lateral. Viste en traje gris impecable, camisa blanca sin corbata, zapatos italianos. También aparentemente solo. Pero Wilmerito ha comprado por $12,000 a un guardia de seguridad del hotel que en este momento tiene una escopeta corta oculta detrás del mostrador de recepción, con la orden de disparar contra cualquier cosa que se mueva de forma sospechosa en dirección al ascensor del 8º piso. 11:41. El Sombra ya está en la habitación 812. Ha llegado hace 3 horas por la escalera de servicio, sin que ninguna cámara del hotel lo registre. En la habitación hay una mesa redonda, 3 sillas, una botella de agua sin abrir, 3 vasos vacíos. Y nada más. El Sombra ha revisado personalmente cada milímetro de la habitación, buscando micrófonos ocultos. No hay ninguno. Al menos, ninguno que él haya podido encontrar. Pero hay algo que el Sombra no sabe. Marcos Rendón, el agente de la DEA, tiene acceso remoto al sistema de circuito cerrado del hotel. Lo consiguió en las últimas 48 horas mediante una orden judicial acelerada firmada por un juez federal en Miami y ejecutada a través de un enlace secreto con la Fiscalía chilena. Marcos Rendón está viendo, en este momento, desde una sala de operaciones en Miami, el pasillo del 8º piso. Y Marcos Rendón se está comiendo un sándwich frío de pavo con mostaza. Este detalle, aparentemente irrelevante, lo menciono porque uno de los técnicos que estaba con él esa noche me lo contó como quien menciona algo insignificante. Y sin embargo, para mí, ese sándwich frío es la síntesis perfecta de lo que somos cuando presenciamos el horror desde detrás de una pantalla. Nos comemos un sándwich. Y el mundo, ahí afuera, arde. 11:42. El diente sube por el ascensor. Sale al pasillo del 8º piso. Camina hacia la habitación 812. La cámara del pasillo lo capta perfectamente. Rostro tenso, mandíbula apretada, mano derecha metida en el bolsillo interior de la chaqueta. 11:43. Wilmerito sube por otro ascensor. Sale al mismo pasillo, del otro extremo. También camina hacia la habitación 812. Su rostro, en cambio, está relajado, sonriente. Wilmerito camina como quien va a un cóctel de negocios. Los dos se cruzan a mitad del pasillo, se detienen, se miran. Durante 7 segundos, según el conteo exacto de la cámara, no dicen absolutamente nada. El diente tiene la mano todavía en el bolsillo. Wilmerito mantiene ambas manos visibles, cruzadas delante del cuerpo. Y entonces Wilmerito hace algo inesperado. Sonríe.
y le dice algo al diente que las cámaras no captaron con audio, pero que un lector de labios contratado por la DEA meses después interpretó como la siguiente frase: hermano, los dos sabemos que ninguno de los dos va a salir vivo si el otro dispara primero. Vamos a escuchar al chico antes de decidir. El diente saca la mano del bolsillo, vacía, asiente lentamente, y juntos, uno al lado del otro, caminan los últimos 5 metros hasta la puerta de la habitación 812. Tocan. El sombra abre. 11:44. La puerta se cierra, y ahí, en ese instante exacto, la cámara del pasillo pierde a los 3 protagonistas. Lo que sucede durante los siguientes 8 minutos dentro de la habitación 812 solamente lo sabe Johan Berrocal Ayarzagoitia. Nadie más quedó vivo para contarlo. Pero podemos reconstruir. Podemos reconstruir mucho gracias a la evidencia forense, a los testimonios indirectos y a algo que ninguno de los dos visitantes esperaba encontrar en esa habitación. Un tercer hombre. Sí, un cuarto hombre, que ya estaba adentro cuando el diente y Wilmerito entraron. Un hombre al que el sombra había hecho subir 3 horas antes por la misma escalera de servicio. Un hombre viejo, 63 años, con las manos temblorosas y los ojos llenos de un odio que llevaba 22 años acumulándose. Ese hombre se llamaba Reinaldo Manrique y era el padre biológico de Carlos Alberto Manrique Vázquez, el padre del diente. Reinaldo había abandonado a su hijo cuando el diente tenía 4 años. Se había ido con otra mujer a Colombia. Nunca volvió, nunca llamó, nunca envió un peso para la manutención. Y en 2019, cuando el diente ya era una figura conocida en el bajo mundo de Barquisimeto, Reinaldo había intentado contactarlo pidiendo dinero. El diente le mandó a decir, a través de un intermediario, una sola frase: dile a ese hijo de puta que si vuelvo a saber de él, le voy a poner una bala en cada rodilla y lo voy a dejar arrastrándose por la Panamericana. Reinaldo entendió. Reinaldo desapareció. Pero Reinaldo, durante los siguientes 5 años, cultivó en silencio un odio tan puro que llegó a los oídos correctos, los oídos del sombra. El sombra localizó a Reinaldo en un pueblo perdido de la Guajira colombiana en agosto de 2024. Le pagó $20,000 por adelantado, le prometió otros 30,000 después y le pidió una sola cosa: cuando yo te diga, tú vas a apretar un gatillo y vas a mirar a los ojos de tu hijo mientras lo hagas. ¿Entiendes? Reinaldo entendió y aceptó. 11:45 de la noche del 28 de octubre. Habitación 812 del Hotel Providencia Grand Suites, Santiago de Chile. El diente y Wilmerito se sientan en 2 de las 3 sillas. El sombra se sienta en la tercera. Reinaldo Manrique está de pie, en un rincón oscuro cerca de la ventana, prácticamente invisible. El diente ni siquiera lo mira. Cree que es un mozo. Cree que es personal del hotel. El sombra empieza a hablar. Habla, según reconstruimos después por lo que él mismo contó parcialmente en una conversación intervenida meses más tarde, durante aproximadamente 6 minutos. Habla de Niño Guerrero, habla de la guerra, habla del dinero que se está perdiendo. Habla de la DEA, habla de los soplos, habla de una propuesta de división territorial que en apariencia es razonable. Chile y Perú para Wilmerito, Colombia y Venezuela para el diente, Bolivia y las rutas marítimas para él mismo. El diente asiente, Wilmerito asiente. Y entonces, cuando la reunión parece caminada hacia un acuerdo, el sombra hace la pregunta trampa. Antes de firmar, necesito saber una cosa. ¿Quién de ustedes dos mandó matar a Elvis Rangel? Silencio. Los dos se miran. Los dos saben que no fueron. Pero los dos entienden, en ese momento, que si el otro admite, la balanza se rompe. Y ninguno de los dos quiere ceder ese poder. El diente reacciona primero. Golpea la mesa con el puño y dice, con voz baja pero firme, en el acento venezolano que nunca perdió: yo no maté a Elvis, y tú lo sabes. Fue este hijo de puta. Y apunta a Wilmerito. Wilmerito, en cambio, no golpea la mesa. Wilmerito sonríe. Y con esa calma que lo caracterizaba dice, yo tampoco maté a Elvis. Y también lo sé.
La pregunta interesante, Johan, es por qué tú nos estás preguntando esto cuando los dos sabemos que a Elvis lo mandaste matar tú. 11:51. El silencio en la habitación se vuelve espeso. El sombra no responde, no niega, no confirma, solamente inclina levemente la cabeza. Y ese gesto, ese pequeño gesto de reconocimiento silencioso, es la sentencia de muerte para los tres presentes. El diente saca de la parte trasera de su pantalón un revólver calibre 38 Corera suya. 11:52. Reinaldo Manrique da 3 pasos desde el rincón oscuro. Levanta una pistola Glock 17 que había estado escondida en el interior de una hielera de plástico durante las últimas 3 horas. Y sin decir una palabra, sin pronunciar el nombre de su hijo, sin pronunciar el nombre de Wilmerito, dispara. El primer disparo entra por la sien izquierda de Wilmerito. Wilmer Rodríguez Peña, 31 años, operador financiero del tren de Aragua para Chile y Perú, muere antes de que su cabeza toque el respaldo de la silla. El segundo disparo entra por el pómulo derecho de El Diente. Carlos Alberto Manrique Vázquez alcanza a girar la cabeza a medio grado. Alcanza a mirar, durante una fracción de segundo, el rostro del hombre que le está disparando. Alcanza a reconocerlo. Y en esa fracción de segundo, según el forense chileno que después examinó el cuerpo y que compartió sus impresiones off the record con un periodista amigo mío, El Diente muere con una expresión que no se puede clasificar como sorpresa, ni como miedo, ni como odio. Se puede clasificar solamente como comprensión. El Diente entendió, en la última milésima de segundo de su vida, que había pagado, 23 años después, la deuda por haber tratado a su padre como basura. 11:53. Reinaldo Manrique deja caer la Glock sobre la marsa. Le tiemblan las manos. Está llorando. El sombra se pone de pie. Camina lentamente hasta él. Le pone una mano en el hombro y le dice, según los propios cálculos posteriores de la DEA, a partir de conversaciones telefónicas interceptadas semanas después, una sola frase. Terminaste. Vete. Reinaldo se va. Sale de la habitación por la escalera de servicio exactamente por donde entró. La cámara del pasillo esta vez tampoco lo registra. Reinaldo Manrique desaparecerá de la historia esa misma noche. Nunca más se sabrá de él. Los $30.000 que le habían prometido nunca los cobrará. El sombra no paga deudas con testigos vivos. 11:54. En la habitación 812, el sombra se queda solo con 2 cadáveres. Saca de su chaqueta unos guantes de látex. Se los pone con la calma de un cirujano. Recoge la Glock que Reinaldo dejó sobre la mesa. La limpia. La coloca cuidadosamente en la mano derecha de El Diente, cerrándole los dedos alrededor del arma. Luego toma el revólver de El Diente, dispara 2 veces contra la pared del baño y coloca esa arma en la mano de Wilmerito. Escenografía. Un tiroteo entre 2. Los 2 muertos, uno con el arma del otro. Un caso cerrado en el papel. 11:56. El sombra sale de la habitación 812. No usa el ascensor. Usa la escalera de servicio. Baja los 8 pisos con paso tranquilo. Sale por una puerta trasera que da a un callejón. Camina 3 cuadras. Sube a un taxi que estaba esperando desde hace 5 horas con el taxímetro apagado. Le paga al taxista, en efectivo, $3.000. El taxi arranca. El sombra desaparece en la noche santiaguina. 11:58. Marcos Rendón, en Miami, ha terminado el sándwich y ha visto salir a un solo hombre por la escalera de servicio. No pudo ver bien el rostro. La calidad de la cámara de servicio era mala. Pero pudo ver la contextura y pudo ver el paso. Marcos Rendón murmura en inglés una sola palabra: shit. Y descuelga el teléfono para llamar al comisario Ignacio Bustamante, que sigue afuera, en la furgoneta blanca, a 3 cuadras del hotel, sin saber todavía que la matanza ya terminó y que él llegó tarde. 12:02 de la madrugada del 29 de octubre. Bustamante irrumpe con su equipo en el Hotel Providencia. Suben al 8º piso. Encuentran la habitación 812.
Encuentran los 2 cadáveres. Encuentran las armas. Encuentran la escenografía perfectamente montada. Bustamante mira los cuerpos durante casi 1 minuto sin decir nada. Uno de sus hombres, un teniente joven llamado Sepúlveda, le pregunta: «¿Comisario? ¿Llamamos a la fiscalía?». Bustamante suspira y responde con una frase que después se filtró y que resume mejor que cualquier análisis mío lo que pasó realmente esa noche. «No, Sepúlveda, ya no hay a quien capturar aquí. Aquí solamente hay que enterrar. El único que valía la pena está en un taxi camino al aeropuerto, y no lo vamos a atrapar esta noche». Bustamante no se equivocó. Esa madrugada, un hombre con documentos falsos a nombre de Andrés Restrepo tomó un vuelo comercial de LATAM Airlines desde Santiago hacia Panamá, escala breve, y de Panamá otro vuelo hacia Punta Cana, República Dominicana. Y de Punta Cana, 3 días después, hacia un destino que las agencias no han logrado confirmar hasta hoy. Johan Berrocal Ayarzagoitia había ganado la guerra. Pero la corona que se puso en ese avión, en el asiento 12A de un vuelo nocturno con destino a Panamá, era una corona manchada de sangre. Y esa sangre, aunque él todavía no lo sabía, ya lo estaba envenenando por dentro. Lo que pasó en los 30 días siguientes al 28 de octubre es la parte que va a cerrar este expediente. Y es la parte donde el nombre de Rafa Quintanilla, mi propio nombre, entra en juego. Porque hubo alguien, en ese octubre chileno, que sí sobrevivió por casualidad. Alguien que vio algo que no debía. Alguien que llamó a un número que no debía. Alguien que llegó, 11 semanas después, a mi correo electrónico con un archivo cifrado adjunto y un mensaje que decía, en español venezolano, una sola línea: «Rafa, esto tiene que salir, antes de que a mí también me maten». Ese archivo cifrado y lo que había dentro es lo que voy a contarte para cerrar este primer expediente. Y créeme cuando te digo que lo que había dentro cambió no solamente esta investigación, cambió también la manera en que yo entiendo mi propio trabajo. El archivo cifrado llegó a mi correo el 14 de enero de 2025, a las 3:47 de la madrugada, hora de Ciudad de México, donde yo estaba grabando por esos días. El remitente era una dirección de Proton Mail creada con un nombre falso. El asunto del correo tenía una sola palabra en mayúsculas: Providencia. Y en el cuerpo del mensaje, esa línea que ya te leí antes: Rafa, esto tiene que salir, antes de que a mí también me maten. Firma, una inicial: M. Me tomó 4 días descifrar el archivo. No porque el cifrado fuera especialmente sofisticado, sino porque la contraseña era una frase compuesta que solamente alguien que hubiera vivido ciertos eventos específicos de la noche del 28 de octubre podía adivinar. Y M, quien fuera M, me había dejado 3 pistas en el propio correo. 3 pistas escondidas en las mayúsculas de palabras aparentemente inofensivas. La contraseña, cuando finalmente la logré armar, era una fecha, un piso y un número de habitación. Lo que había pasado esa noche condensado en 11 caracteres. El archivo, una vez abierto, contenía 3 cosas. La primera era un documento de vídeo de 4 minutos y 23 segundos, grabado desde el ángulo de una cámara escondida dentro de un florero decorativo del pasillo del 8º piso del Hotel Providencia Grand Suites. Una cámara que ni la administración del hotel, ni la PDI, ni la DEA sabían que existía. Una cámara colocada ahí, meses antes, por alguien que estaba haciendo su propia investigación paralela. Ese alguien era M. La segunda cosa que contenía el archivo era una serie de documentos escaneados. 47 páginas. Extractos bancarios, contratos de compraventa, poderes notariales, actas de constitución de sociedades en Panamá y Andorra. Todo con firmas, todo con sellos. Todo relacionado con la estructura empresarial que la DEA después llamaría Puerto Limpio. Y la tercera cosa, la más peligrosa, era un memo interno. Un memo escrito en inglés, con logo institucional, con clasificación de seguridad. Un memo firmado por un funcionario cuyo nombre estaba tachado, pero cuyo cargo era perfectamente visible. Era un memo de la DEA.
fechado el 30 de octubre de 2024, 2 días después de la matanza de Santiago. Y en ese memo, en el párrafo 3, aparecía una frase que me hizo levantarme de la silla, caminar hasta la ventana y quedarme mirando el vacío durante media hora antes de poder seguir leyendo. La frase decía, y la traduzco directamente del inglés: sujeto Berrocal Ayarzagoitia debe ser considerado activo operativo protegido hasta nueva orden. Cualquier acción unilateral contra el sujeto por parte de agencias aliadas debe ser reportada inmediatamente al enlace de Miami. Repetimos, activo protegido, activo protegido. Detente conmigo aquí un momento, porque esta frase, activo protegido, en el lenguaje de las agencias de inteligencia estadounidenses, significa una cosa muy concreta. Significa que la persona en cuestión está colaborando. Significa que la persona en cuestión no debe ser capturada. Significa que la persona en cuestión, aunque haya cometido crímenes atroces, aunque tenga sobre sus manos sangre de 47 o más muertos, aunque sea el nuevo jefe de la organización criminal transnacional más peligrosa del hemisferio sur, va a seguir libre. Porque a alguien, en algún despacho de Virginia, le sirve más vivo que muerto. Le sirve más libre que preso. El Sombra había pactado. Había entregado a El Diente y a Wilmerito no solamente físicamente, esa noche en Santiago. Había entregado también, semanas antes, información completa sobre las estructuras financieras, las rutas de tráfico humano, los contactos políticos, los sobornos, las redes de sicariato, a cambio de una sola cosa: que lo dejaran vivir y que lo dejaran reinar. El tren de Aragua, bajo el mando de Johan Berrocal Ayarzagoitia, iba a seguir operando, iba a seguir moviendo migrantes por rutas clandestinas, iba a seguir extorsionando comerciantes en Perú y Chile, iba a seguir cobrando peajes de sangre en la frontera colombo-venezolana. Y todo eso con el conocimiento tácito, con la vigilancia distante, con la protección estratégica de una agencia estadounidense que había decidido, en algún cálculo geopolítico que yo todavía no logro descifrar del todo, que un solo jefe manejable era preferible a 3 jefes en guerra abierta. La estabilidad del crimen, curiosamente, sirve a los mismos que dicen combatirlo. Y aquí es donde tengo que hablarte de M. M era Marcela Yanina Vergara Riquelme, prima de Sebastián Riquelme, el periodista chileno de La Puntada, que había publicado el reportaje Los fantasmas de Providencia. Marcela tenía 34 años, era ingeniera en telecomunicaciones, trabajaba en una empresa de seguridad privada contratada por el Hotel Providencia Grand Suites para el mantenimiento del sistema de cámaras. Marcela había ayudado a su primo Sebastián a instalar, meses antes de la reunión, una cámara oculta en el florero del 8º piso. No estaban buscando el tren de Aragua específicamente, estaban buscando pruebas sobre uno de los senadores chilenos mencionados en el reportaje, que se reunía frecuentemente en ese mismo piso con empresarios ligados al lavado de dinero. Nunca imaginaron que esa cámara iba a grabar lo que grabó. Cuando Sebastián revisó las grabaciones, la mañana del 29 de octubre, y vio lo que había pasado en el pasillo del 8º piso, entendió inmediatamente 2 cosas. Una, que tenía en sus manos el material periodístico más importante de la última década en Sudamérica. Y 2, que si publicaba, moría. Sebastián no publicó. Sebastián se contactó con Marcela. Sebastián le entregó las grabaciones. Y Sebastián le dijo: prima, si algo me pasa a mí, tú buscas a alguien de fuera, alguien que no esté en Chile, alguien que pueda contar esto sin que lo compren o lo maten. 10 días después, el 8 de noviembre de 2024, Sebastián Riquelme apareció muerto en su departamento del barrio Ñuñoa. Aparentemente, un suicidio. Aparentemente, un ahorcamiento en el baño. Aparentemente, una nota escrita a mano donde el joven periodista se disculpaba con su madre por lo que iba a hacer. Aparentemente. La Fiscalía chilena cerró el caso en 11 días. Suicidio confirmado. Sin rastros de terceros. Sin indicios de forcejeo. Un periodista deprimido que no pudo con la presión. Marcela sabía la verdad. Marcela sabía que a su primo lo mataron. Marcela también sabía que si movía las grabaciones dentro de Chile, iba a terminar colgada en un baño exactamente igual.
Por eso esperó. Por eso pasó las Navidades encerrada en el departamento de una amiga en Valdivia, sin conectarse a redes, sin encender su teléfono, sin siquiera responder a las llamadas de su propia madre. Y por eso, el 14 de enero, a las 3:47 de la madrugada, decidió que yo era la persona menos peligrosa para ella. Porque yo estaba en México, porque yo había hecho reportajes anteriores sobre el tren de Aragua sin que me mataran, y porque yo, en su cálculo, tenía un canal de YouTube lo suficientemente grande como para que la información, una vez publicada, no pudiera ser enterrada. Marcela me confió el material a mí, y yo, hoy, 6 meses después de recibirlo, estoy grabando este episodio en un estudio cuya ubicación no voy a revelar, con un equipo mínimo, con abogados que ya han recibido copias del archivo por si algo me pasa, y con la sensación, honesta, de que estoy caminando por una cornisa muy alta y muy angosta. Porque el memo del activo protegido, es un problema. Y no es solamente un problema mío. Es un problema para la propia DEA. Es un problema para 2 gobiernos. Es un problema para 3 senadores. Es un problema para un exministro peruano. Es un problema para varios jueces. Y sobre todo, es un problema gigantesco para Johan Berrocal Ayarzagoitia. Porque si el Sombra estaba operando bajo la creencia de que su pacto con la DEA era secreto, y ahora ese pacto queda expuesto, entonces sus propios subalternos, la propia estructura del tren de Aragua que él ahora dirige, va a leer la traición. Va a leer que su nuevo jefe entregó a los antiguos jefes a los gringos, y va a actuar en consecuencia. Y aquí viene lo más irónico de esta historia, lo que convierte el expediente en una tragedia griega perfecta. 2 semanas después de que Marcela me enviara el archivo, exactamente el 31 de enero de 2025, la DEA hizo público un comunicado oficial. Un comunicado breve, 3 párrafos. En ese comunicado, la DEA anunció una recompensa de $12 millones por información que llevara a la captura de Johan Berrocal Ayarzagoitia, alias El Sombra, señalado como nuevo líder máximo del tren de Aragua y responsable directo o intelectual, se decía textualmente, del asesinato de al menos 47 personas en 4 países sudamericanos entre agosto y noviembre de 2024. $12 millones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la agencia que apenas 3 meses antes lo protegía como activo, ahora lo ponía en la lista de los más buscados? Mi hipótesis, y es solamente una hipótesis, es esta. Alguien dentro de la DEA supo que el memo se había filtrado. Alguien entendió que la protección de Berrocal era insostenible. Y alguien, en un movimiento de contención de daños políticamente calculado, decidió sacrificar al activo antes de que el activo se convirtiera en un escándalo interno. El Sombra, en ese instante, dejó de ser un socio y volvió a ser un blanco. Cuentan quienes tuvieron acceso a la información posterior, y esto no lo puedo confirmar al 100%, que cuando la noticia de los 12 millones llegó a Johan Berrocal Ayarzagoitia, en algún lugar del Caribe donde se refugiaba, el hombre sonrió. Sonrió por primera vez en meses, y le dijo a la persona que le trajo la noticia, según la reconstrucción posterior, una sola frase. 12 millones. Al fin me tratan como lo que soy. Esa frase, esa maldita frase, define perfectamente el personaje. Para el Sombra, la recompensa no era una condena, era una coronación. Los gringos, con esos 12 millones, estaban admitiendo públicamente que Johan Berrocal Ayarzagoitia era, oficialmente, el nuevo rey del tren de Aragua. Y con esa coronación paradójica, el círculo se cerraba. Pero ahora quiero contarte lo que Marcela nunca supo, y lo que ni siquiera la DEA sabe todavía con certeza. En marzo de 2025, 3 días antes de que yo terminara la primera versión del guión de este episodio, recibí otro correo, otra dirección de Proton Mail, otro remitente anónimo. Esta vez el asunto era una sola letra, J, y en el cuerpo del mensaje, 3 líneas. Rafa Quintanilla, sé lo que te llegó de M. Sé que vas a publicarlo. No te voy a pedir que no lo hagas. Solo te voy a pedir una cosa. Cuando lo cuentes, cuenta bien. Porque yo no maté a Niño Guerrero. Y eso también tiene que salir. Firma J. No respondí.
Nunca voy a saber si ese correo fue realmente de Johan Berrocal Ayarzagoitia. Puede haber sido un troll. Puede haber sido una operación de inteligencia para manipular esta investigación. Puede haber sido incluso el propio Marcos Rendón intentando cerrar hilos sueltos. Nunca voy a saberlo. Pero si ese correo fue real, si el Sombra realmente escribió esa nota, entonces hay una pregunta que se abre. Una pregunta que va a definir los próximos episodios de esta serie. Y esa pregunta es la siguiente. Si el Sombra no mató a Niño Guerrero, si el Sombra no fue quien apretó el gatillo aquella tarde de julio de 2024 en las montañas del Aragua, entonces, ¿quién lo mató? ¿Y por qué el Sombra, que se benefició de esa muerte más que nadie, necesitaría dejar constancia, casi un año después, de que él no fue? Esa es la puerta que se abre en este expediente. Y esa puerta oscura y profunda, es la que vamos a cruzar en el próximo episodio. Porque tengo motivos para creer, y esto lo digo con toda la responsabilidad que puedo cargar, que la muerte de Niño Guerrero no fue una traición interna. Que la muerte de Niño Guerrero no fue un ajuste de cuentas del tren de Aragua. Que la muerte de Niño Guerrero fue en realidad una operación coordinada entre dos servicios de inteligencia extranjeros que llevaban años buscando desmantelar la organización desde adentro. Y que el Sombra, en lugar de ser el arquitecto de la caída, fue apenas el heredero conveniente que esos servicios eligieron para no dejar un vacío que ocuparan estructuras peores. Si esta hipótesis es cierta, entonces todo lo que te acabo de contar durante los últimos 80 minutos, cada asesinato, cada traición, cada reunión, cada disparo en el 8º piso del Hotel Providencia, todo eso no fue una guerra por el trono. Fue un teatro montado por poderes mucho más grandes, mucho más silenciosos y mucho más peligrosos que cualquier narco venezolano. Un teatro donde Johan Berrocal Ayarzagoitia, El Diente, Wilmerito, Reinaldo Manrique, Camila Osandón, Boris Kalashnikov, Sebastián Riquelme, Marcela Vergara, el comisario Bustamante, el agente Marcos Rendón, Elvis Rangel, Jennifer Colmenares, Miguel Ángel Salcedo y hasta el pequeño Diego debajo de la cama en Maracaibo, todos, absolutamente todos, fueron piezas en un tablero cuyas coordenadas se dibujaron en oficinas donde nadie habla español. Y ahora voy a hacerte la pregunta que te prometí al principio del episodio. ¿Cómo es posible que 47 personas hayan sido asesinadas en 90 días, en 4 países, por la misma guerra, y que casi nadie se haya enterado? La respuesta, ahora que llegamos hasta aquí, es incómoda. Es incómoda porque no depende de la ineficiencia de la prensa, no depende de la desidia de las autoridades, no depende siquiera de la brutalidad natural del crimen organizado latinoamericano. Depende de que a alguien, en algún despacho, le convenía que no nos enteráramos. Depende de que la ignorancia colectiva es también un producto que se fabrica. Se fabrica con silencios estratégicos, con periodistas suicidados, con memos clasificados, Con recompensas anunciadas cuando ya no queda otro remedio, con expedientes cerrados como suicidios. Y depende también de que nosotros, tú y yo, muchas veces preferimos no saber. Porque saber duele, saber compromete, saber obliga. Este canal, Expediente Criminal, existe para lo contrario. Existe para no dejar que el silencio gane. Existe para que Elvis Rangel, para que Jennifer Colmenares, para que Miguel Ángel Salcedo, para que Sebastián Riquelme y para que Diego, el niño de 4 años que todavía no vuelve a hablar, tengan al menos, aunque sea al final, un lugar donde sus nombres se pronuncien en voz alta. Y por eso yo, Rafa Quintanilla, voy a seguir contando esta historia. Episodio tras episodio, nombre tras nombre, aunque incomode, aunque duela, aunque una madrugada aparezca en mi bandeja de entrada otro correo que ya no venga firmado con la letra M ni con la letra J, sino con una letra distinta, una letra que ya conozco, una letra que espero, honestamente, no tener que ver.
En el próximo expediente vamos a hablar de esos 2 servicios de inteligencia extranjeros. Vamos a hablar de una operación que empezó en 2017 y que todavía no ha terminado. Vamos a hablar del nombre real de Marcos Rendón, del que solamente su viuda conoce la historia completa. Y vamos a hablar de por qué la muerte de Niño Guerrero fue, en realidad, la primera pieza de un dominó que apenas ahora empezamos a ver caer. El nombre de Johan Berrocal Ayarzagoitia va a volver. Su nombre va a atravesar toda esta temporada. Y al final, cuando lleguemos al episodio 12, vas a entender que este primer expediente no fue el comienzo. Fue apenas la mitad de algo que empezó hace mucho más tiempo. Guarda esta serie. Compártela con alguien que necesite saber cómo funciona realmente el poder en América Latina. Y déjame en los comentarios una sola cosa, una sola pregunta que tú le harías, si pudieras, a El Sombra. Yo voy a leer todos los comentarios, y las mejores preguntas, las más incómodas, las más profundas, van a formar parte del contenido del próximo episodio. Porque este canal no es mío, este canal es nuestro. Nos vemos en el expediente 2. Cuiden a los suyos. Y si algo, cualquier cosa, les hace sospechar que la persona que aman más está guardando un secreto que puede costar vidas, no esperen. Hablen. Porque en esta historia, todos los muertos empezaron siendo el silencio de alguien. Yo soy Rafa Quintanilla. Y esto fue el primer capítulo de la temporada más difícil que he grabado en mi vida. Hasta el próximo expediente.